Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje, una palabra, algunos llaman un sermón, una meditación, pero realmente hay un mensaje de Dios para nosotros hoy, para cada uno de nosotros hoy. Dios quiere hablar a nuestra vida, como lo hace siempre, en cada palabra, en cada mensaje, cada vez que nos reunimos aquí. Dios nos habla en los servicios de los miércoles. Este miércoles también estuvo hablando a nuestras vidas. Lo hace cada día en el ayuno. Cada vez que nos reunimos, Dios habla a nuestro corazón. Y lo que le pido al Señor es que hoy pueda ser un instrumento de Dios para hablar a tu vida. Pero no solamente es hablar, es que esa palabra pueda hacer lo que Dios quiere hacer. Amén. Dios habla siempre a su pueblo para edificación, para exhortación, para consolación. Él quiere actuar en nuestra vida en gran manera. Y usted podrá darse cuenta de que Dios le ama más de lo que usted imagina. Que Dios está más pendiente de usted de lo que usted cree. Amén. Y sobre todo se va a dar cuenta de que Dios tiene el control de todo. De que Dios tiene el control de todo y que sus planes siempre son planes de bien y no de mal. Amén. Dios tiene unos planes hermosos con su vida. Quiero invitarles a leer un texto de la palabra, y ese está en el libro de Salmos, en el capítulo 27, y quiero leer los versos 13 y 14, dándole la gloria al Señor. Muy bien, quiero que usted se enfrente a este texto con toda la confianza del amor de Dios. Este es un salmo de David. Teológicamente no podemos decir esto fue escrito por David antes de ser rey, después de ser rey. Y tampoco podríamos afirmar que es un texto escrito en su juventud o su ancianidad, pero fue escrito durante su peregrinar en esta tierra. Y es una palabra que viene para ministrar el corazón de nosotros hoy, para ministrar nuestra vida hoy. Y dice este Salmo, capítulo 27, verso 13: hubiera yo que desmayado, sino que si no creyese que veré qué. ¿Dónde? Y añade el verso 14: aguarda a quién. ¿Qué más debes hacer? ¿Y qué más? Sí que. Bueno, vamos a leer el texto completo para los que están en las redes sociales y no tienen la Biblia en la mano. Busca la Biblia, hermano. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. Este Salmo 27 es un salmo maravilloso y está dado en un contexto bastante complejo. El salmista aquí habla de peligros, habla de traición, habla aún de la posibilidad del abandono y del rechazo. Habla de enemigos que se levantan como un ejército. David no está escribiendo este salmo en un contexto fácil, sino en un contexto difícil. A la meditación de esta mañana le he titulado: la bondad que viene, fe en tiempos de sombras. Amén. Quiero repetirlo: la bondad que viene, fe en tiempos de sombras. Lo que nos habla el Salmo 27 sin duda muestra un contexto de muchas sombras. Pero en medio de todo ese contexto de sombras, de dificultades,
de incertidumbre, de cosas que no sabemos cómo afrontar. David, como le dije anteriormente, no puedo decir en este momento el rey David, porque realmente no comprendemos el contexto claro donde escribe él. Pero sí podemos decir que David, en ese momento de su vida, a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de todo aquello a lo cual tiene que enfrentarse, él tiene una declaración de fe. Cierra este salmo con unas palabras maravillosas en los versos 13 y 14. Y él dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es una declaración maravillosa de fe y confianza cuando todo es oscuro, cuando todo va mal. El Salmo 27 nos coloca en un contexto de la fragilidad humana, porque humanamente somos frágiles, pero también nos coloca en el contexto del poder de Dios, de la seguridad divina, de la seguridad que tenemos en Dios, porque nuestra seguridad jamás debe estar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestros recursos. Realmente la única seguridad que permanece es cuando Dios es nuestra seguridad. Amén. Porque el dinero se acaba, los amigos se van, ¿cierto? Los recursos no son suficientes, las fuerzas se van. Hermano, y la verdad es que si hay alguien en que muchas veces no debemos confiar es en nosotros mismos. Porque nosotros llegamos a hacer cosas y a actuar de una manera que hasta nosotros nos quedamos sorprendidos. Pero ¿sabe quién es el único que permanece? El único en el cual estamos seguros es en Dios. Amén. Y David tiene esa declaración. Esta meditación en esta mañana nos lleva realmente a que podamos analizar nuestra vida. Nos confronta con un elemento que es el desánimo. Nos confronta con ese elemento y es cuando nosotros queremos desmayar, cuando queremos dejarlo todo, cuando ya no queremos luchar, cuando creemos que no vale la pena luchar porque las dificultades son muchas, porque las dificultades son muy fuertes, porque todo tal vez está en contra. Viene esta palabra para hablar a nuestro corazón hoy. Amén. Pero la declaración que hace David no es cualquier declaración. ¿Qué es desmayar? Estuve buscando la definición de desmayar, la definición de la Real Academia Española, y dice que desmayar es perder el valor, es desfallecer el ánimo, pero que también desmayar es acobardarse. Yo no sé si en las situaciones que usted está viviendo ahora está perdiendo el ánimo o te estás acobardando. Eso es desmayar. Cuando nos acobardamos ante las situaciones, cuando decimos no puedo, estamos perdiendo el aliento. El desmayar o el desánimo, el desaliento, quiero decirle algo. Porque es que muchas veces estamos acostumbrados a escuchar la palabra de una manera automática. Pero cuando David hace esta declaración, está consciente de que el desmayo o desmayar puede ser una opción en la vida del ser humano. Amén. Y es posible que aquí llegaron muchas personas a punto de desmayar, cansados, acobardados ante las situaciones que están viviendo. Y por eso Dios quiere hablarnos de esta manera. Muchas gracias, mi hermano. El Señor te recompense. Pero la declaración de David es una declaración de verdad. La declaración de David no es una de esas declaraciones prefabricadas que a veces se escuchan en las iglesias. Y nosotros decimos de esta manera y usted contesta de tal manera. Pero a veces son declaraciones prefabricadas.
y que nosotros muchas veces repetimos, pero que ni siquiera penetra lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Ni siquiera esas declaraciones que nosotros las hacemos, no porque esas declaraciones no sean poderosas, sino porque realmente en nosotros no hay una convicción. No hay una convicción. Porque cuando nosotros hacemos una declaración de la palabra de Dios, esa declaración debe ser capaz de modificar la manera como yo enfrento la vida. Amén. Pero simplemente decimos las cosas de una manera automática. Y no pasa a modificar lo que estoy viviendo. Quiero decirle algo, que su vida no se va a arreglar porque usted comience ahora a decretar, a arrebatar y a declarar de una manera descontextualizada. Cuando estamos atravesando momentos de desesperación, pensamos que la solución es comenzar a decretar. El único que decreta es Dios. Son sus decretos. Pero sabe, ese asunto de que nos volvemos locos y yo decreto esto, es un afán de que mi situación termine. Y termine ya. Qué maravilloso que salga el decreto. Este asunto, se acaba tu problema hoy, decretado. Eso solo ocurre cuando Dios desde el cielo lo decreta, no cuando lo decretes tú. Y muchas veces esas son nuestras declaraciones. Yo decreto, yo voy y arrebato. ¿Sabe qué? Todo eso lo que muestra es que estoy desesperado. Y que yo quiero que esto termine ya. Yo no puedo tomar el lugar de Dios. Amén. Cuando David hace esta declaración no está hablando de eso. No está hablando de eso. Hermano, qué maravilloso que nosotros decretando pudiésemos solucionar todo. Es un afán desesperado donde yo dejo mi lugar de criatura, de hijo, para querer tomar el lugar de Dios. Hermano, y sabes, todo eso es comprensible por nuestra desesperación. Pero la declaración de David no es esa declaración. Es la declaración de alguien que conoce el carácter y los atributos de su Dios. Amén. Alguien que ha experimentado la bondad y la fidelidad de Dios. Y que sabe que puede esperar en Él y que debe esperar en Él, aunque la situación sea difícil. Aunque quiera desmayar. David dice, hubiera yo desmayado. Claro. Pero ¿sabe por qué no lo he hecho? Porque tengo una confianza. Y es que veré la bondad de Dios. En cuanto al desaliento, quiero recordarte algo. Si hay alguien que va a estar presente en tus situaciones difíciles, es el desaliento. El desaliento va a estar más presente que tu pastor. El desaliento va a estar más presente que tus líderes. El desaliento va a estar más presente que tus mejores amigos. Él va a estar allí siempre ofreciéndose como una opción, diciéndote, ya no luches más. El desaliento te va a visitar en la noche. El desaliento te va a visitar en la mañana. El desaliento te va a confrontar cuando tú despiertes y también cuando te acuestes. Amén. Porque muchas veces creemos que tenemos excusa para estar desalentados y para desmayar y para dejarlo todo. Porque mis amigos se fueron, porque nadie me visita, porque el pastor ni siquiera me llama, porque la iglesia ni siquiera se acuerda de mí, porque mi familia que debería estar allí ni siquiera me tiende la mano. Si hay alguien que va a ser insistente y alguien que te va a estar llamando, es el desaliento. Y él siempre tiene una propuesta: deja eso así, ya no pelees más, date por vencido. Cualquier cosa que hagas no tiene sentido, te va a decir. Y te va a decir, ya déjalo todo así. Amén. Yo no sé si tú sabías esto. Pero cuando predicamos la palabra tenemos que ser muy sinceros y tenemos que confrontar con estas cosas.
Tu batalla contra el desaliento tiene que continuar, aunque todos se vayan, aunque los que esperas que estén ahí no lleguen. Amén. David inclusive en este salmo dice: aunque mi padre, ¿y quién más? Y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Pero cuando la persona quiere rendirse, hermano, busca cualquier excusa para desmayar, para dejarlo todo. Me rendí porque nadie estuvo a mi lado. Lo he dejado todo porque me faltó compañía. David habla de la real posibilidad del desmayo y del desaliento. Mire, no es nada hablar de desmayar, porque es que a nosotros nos parece que es una decisión inofensiva. Pero en las situaciones que estamos viviendo, si tu decisión es desmayar, seguramente hay cosas que no vas a alcanzar. Amén. Y son cosas muy valiosas las que no vas a alcanzar. Pero también tienes que pensar que si desmayas, hay cosas muy valiosas que vas a perder. Amén. Cosas muy, muy valiosas que vas a perder. Así que este asunto de que desmayo o no desmayo, de que lo dejo todo, de que me abandono, de que no lucho más, no es una decisión sencilla. No se lo tome deportivamente. Dios en esta mañana habla a su iglesia, habla a usted y a mí, diciéndonos: no desmayes. No desmayes. No te lo tomes deportivamente. Amén. En este texto nosotros tenemos que hablar de cosas que son tan interesantes. Y es la importancia de una convicción que lo cambia todo. La convicción de David era: yo sé que veré la bondad de Dios. Amén. No sé si esa es tu convicción. Yo sé que veré la bondad de Dios. Cuando todo va mal, cuando todo está en contra, porque maravilloso cuando ya de pronto todo va caminando, ¿cierto? Maravilloso cuando ya me han prometido ciertas cosas, maravilloso cuando ya siento que como que se va abriendo un camino, que hay posibilidades. O cuando te dicen: empiezas mañana, ahí sí puedo de pronto hablar y decir: qué bueno es Dios, yo veré la bondad de Dios. Pero cuando no hay nada, cuando todo es oscuro, cuando el panorama cada vez se torna más gris, más oscuro, es allí donde es valiosa esa declaración: yo sé que veré la bondad de Jehová. Yo veré su bondad. Amén. ¿Qué estás viviendo? No lo sé. Es una realidad. Tú sabes cómo llegaste aquí. Tú sabes qué situaciones de incertidumbre hay en tu vida. Pero ¿sabes qué es lo que sostiene el alma? Nuestra alma. Cuando hay una verdadera convicción en el Señor. Cuando hay una convicción, hermanos, no ingenua. No cosas que escuchamos por ahí, sino que cosas que han llegado al interior, a lo más profundo de nuestro corazón. David habla de la bondad de Dios porque él había experimentado seguramente la bondad de Dios en su vida. Usted y yo hemos experimentado la bondad de Dios en nuestra vida. ¿Amén o no amén? Lo que pasa es que cuando estamos en estos momentos de dificultad, la tendencia es a olvidar. Amén. Y el desánimo llega y te dice: eso fue casualidad, pero esta vez no va a ser así. David lo tiene muy claro: yo veré la bondad del Señor. Amén.
No hay peor persona en peor situación que aquel que no tiene, aquel creyente que no tiene una convicción firme en su Señor. Hermano, tú admiras a los hombres de las Sagradas Escrituras, admiras a David, admiras a José, admiras a Daniel, y dices, qué hombres de Dios, qué maravilloso. Pero ellos también un día estuvieron en la misma situación en la que tú estás ahora, con todo en contra. Y sabes que eso fue su oportunidad para ellos ver la victoria y ver la bondad de Dios. Amén. Estamos en ese momento. Tus dificultades, mis dificultades son el mejor momento para ver la bondad de Dios. Para que tú puedas ver cuánto te ama Dios. Que Dios a ti no te ama menos de lo que amaba a David. Que Dios a ti no te ama menos de lo que amaba a Daniel. Que te ama igual. Y que está dispuesto a hacer por ti las mismas cosas y aún cosas mayores por ti. Amén. Pero no podemos caminar en esta vida desprovistos de fe. Por eso esta meditación dice fe en tiempos de sombras. Cuando todo es sombrío, cuando todo es oscuro, es allí. Cuando el desmayo, el desmayar, el desánimo, el desaliento está ahí a la puerta, siempre está a la puerta, es cuando más tenemos que manifestar nuestra fe en el Señor. Amén. Yo veré su bondad. Veremos su bondad. Amén. Veremos su bondad. Y cuando decimos esto, veré su bondad, es muy posible que llegue un dardo a nuestra mente a decirnos, pero mira, eso está bien difícil. En lo tuyo no. En tu situación no. Y es cuando nosotros tenemos que aferrarnos aún más. Yo veré la bondad de Dios. La bondad de Dios va más allá de la bondad de los hombres. Amén. La bondad de Dios es algo sobrenatural. Amén. La bondad de Dios va más allá de lo que tú puedes esperar y de lo que puedes imaginar. ¿Sabes? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarle. Tenemos situaciones difíciles. Seguramente estás atravesando situaciones difíciles. Pero no puedes caminar en esta tierra desprovisto de una convicción de fe en el Señor. Lo más fácil es decir, a mí Dios no me ama. Mira lo que hizo en la vida de ese hermano, en la vida de esa hermana, cómo Dios ha bendecido, pero mírame a mí, parezco un errante en esta vida, no sé qué pasa conmigo, a todo el mundo le va bien, a mí sí me va mal. Eso es lo más fácil, ¿cierto? Dios mío, no sé qué pasa conmigo, la verdad es que yo no sé. Es lo más fácil. Pero sabes, así no se enfrenta la vida. Así no se enfrenta la vida. Hermanos creyentes, así no se enfrenta la vida. No podemos ser, como dice aquí en la costa, un creyente pechichón. No. Esto es de creer cuando no hay razones para creer. Amén. Tu testimonio tiene que ver, hermano, precisamente con esta dificultad. Cuando todo va mal y que podamos decir y tener la convicción de que nuestro Dios vendrá al rescate. Amén. Nos sentimos perdidos, pero la convicción, mi Dios vendrá en mi rescate con su bondad. ¿Sabe? Job dijo, en medio de su situación, Job 19:25, él dijo, yo sé que mi Redentor
vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y el verso 26 dice: y al fin de deshecha esta mi piel, algo así dice Job, en mi carne he de ver a Dios, y lo verán mis ojos y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dice: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Un hombre cuya piel se caía a pedazos. Amén. Un hombre que había sido abandonado por muchos. Un hombre que su esposa, en lugar de alentarle, le dice: maldice a Dios y muérete. Tal vez la esposa con la angustia de verlo sufrir, tiene un consejo para él: maldice a Dios y muérete. Personas que estuvieron cerca se alejaron, pero él tiene una convicción. Aunque los amigos que llegaron para consolarle terminaron acusándole, él dice: yo sé que mi Redentor vive. El que me salva, el que me rescata, vive. Aunque mi piel se caiga a pedazos, aunque muchos se vayan, aunque las posibilidades estén cerradas, mi Redentor vive. Eso es una convicción, hermanos. La piel cayéndose a pedazos, todo contra ti. Y además la acusación, lo que te está pasando es porque tú has pecado. Cualquiera diría, como también Job en algún momento lo dijo: Señor, ¿para qué nací? Job inclusive en los momentos difíciles, cuando lo tomaba el desaliento, él llegó a decir y a maldecir el día en que nació. Pero tuvo momentos como estos, donde su convicción se levanta por encima del desaliento y dice: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Tu Redentor vive. Esto no se trata de que quieras llamar la atención de Dios, como que haciéndote el pobrecito. Eso ocurre mucho con los niños, ¿no? Cuando los niños quieren llamar la atención, entonces se hacen por allá por un rincón y le dicen: mamá, y la mamá le habla y ni siquiera te voy a hablar. No le habla a nadie. Porque de esa manera quiero llamar la atención. Queremos llamar la atención. La atención de Dios se llama con fe, no con pataletas, hermanos. Yo creo que todos vivimos momentos en que nos entristecemos, hermanos, y nos sentimos tan tristes y decimos: Dios, ¿cómo es posible? Dios, me siento mal. ¿Por qué todas estas situaciones? Algunas personas dicen que a Dios no se le debe preguntar el por qué, sino para qué. Eso es fácil decirlo, ¿no? Es fácil decirlo tú cuando estás pasando por la situación, decirle a otro lo que tiene que preguntar. Eso es fácil, sí. No preguntes por qué, pregunta para qué. Sí, bueno, listo. Hermano, usted en las situaciones difíciles pregunta de todo, ¿sí? Y preguntas por qué. Job preguntó por qué. Y preguntas para qué y cómo así. Y entonces, ¿sí o no? De todo pregunta uno. Y Dios no se enoja por eso mientras lo hagas con reverencia. Porque es que hay cosas que no entendemos. Amén. Hay cosas que no entendemos. Pero la convicción de Job está ahí. Y se levanta por encima de su enfermedad. Se levanta por encima de su dolor. Amén. Altos y bajos en la vida, pero lo que predominaba en él era su confianza en el Señor.
Él me atenderá. Amén. Esta convicción de la cual estamos hablando en el Salmo 27, versos 13 y 14, es una convicción que nos debe llevar a comprender la intervención de Dios de una manera sobrenatural en nuestra vida. Realmente sí. Y es una convicción que habla de una situación futura mucho mejor de la que estamos viviendo ahora. Amén. Porque las circunstancias nos nublan, hermanos. O sea, lo difícil de la situación ahora nos nublan. Pero ¿qué dijo David? He de ver su bondad. He de ver su bondad. Es decir, lo que viene es mejor de lo que estoy viviendo ahora. Hermano, y nosotros somos tan pesimistas a veces. Siempre creemos que lo que vendrá es peor. Amén. Y si me está pasando esto, ¿y qué será lo que viene? Seguramente es peor. Esa es nuestra manera de ver la vida. Pero en la declaración de David, sea como rey o como pastor, él está diciendo, lo que viene es mejor. Amén. Yo no sé si tú puedes declarar eso en tu vida hoy con la convicción de todo corazón, lo que viene para mí es mejor. Amén. No es peor, lo que viene es mejor, porque su bondad se manifestará en mi ser. Amén. Yo podría decirte en esta mañana muy alegremente, la semana que viene todo va a ser diferente, la semana que viene va a ser diferente, todo. No sé, yo podría decirte tantas cosas que a veces los predicadores nos alegramos, no. Pero esto es un asunto de una batalla, es una batalla que hay que saber cómo pelearla. Amén. Veré su bondad. Está hablando del futuro. No me quedaré en lo mismo. No me quedaré en la adversidad. Veré su bondad. Pero también quiero decirte algo, y fue algo que anoté aquí. Que esta es una convicción que confiesa la intervención del poder de Dios, no solamente en el futuro, sino en el aquí y en el ahora. ¿Saben? Los creyentes de siglos pasados eran creyentes con una fe muy firme, porque para ellos su esperanza estaba en la eternidad. A ellos no les importaba sufrir en este mundo, porque para ellos el mayor gozo era poder partir de esta tierra y estar con el Señor. Los creyentes de nuestra época somos mucho más terrenales. Es más, las predicaciones de este tiempo son mucho más terrenales. Es muy raro escuchar en un altar hablar de nuestra partida hacia los cielos, a menos que sea en un funeral, de la esperanza que tenemos en el Señor, de nuestra esperanza eterna. Ya eso poco se habla, porque estamos más concentrados en las cosas que debemos tener aquí en esta tierra. Sin embargo, la declaración de David es algo que apunta a ver la bondad de Dios aquí y ahora. Porque es que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad en esta tierra. Porque es que Dios, perdóneme que lo diga de esta manera, Dios no nos trajo a este mundo simplemente a sufrir y a ver qué tan resistente eres. No. O sea, Dios en su plan tiene una buena vida también para nosotros. Amén. Y por eso Él dice, yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Amén. Es decir, yo veré la bondad de Dios, veré cómo se manifiesta la bondad de Dios aquí, en este tiempo, en lo que estoy viviendo. En mi angustia, veré la bondad de Dios aquí en la tierra. En mi necesidad, en mis finanzas, en mi economía, en la vida de mi familia, en mi relación con mi pareja, en la vida de mis hijos, yo veré su bondad aquí en la tierra de los vivientes. Amén.
Veré la bondad de Dios en mi vida laboral, en mi vida académica. Veré la bondad de Dios aquí y ahora. Amén. Es decir, David dice, la bondad de Dios es suficiente. La bondad de Dios se manifiesta en lo que estoy atravesando aquí y ahora. Amén. Veré la bondad de Dios en la enfermedad. Veré la bondad de Dios en la aflicción. Veré la bondad de Dios en el dolor. Amén. Veré su bondad. Yo veré su bondad. Miren, ahora vamos, y quiero tocar algo rápidamente que muchas veces a los creyentes no les agrada que uno toque este punto. Y no se preocupe que no es dinero. No se preocupe que no es dinero. Hermano, el no desmayar, el no darnos por vencido, es un asunto de responsabilidad espiritual. Es algo que demanda nuestra responsabilidad. Porque es que a nosotros nos gustaría que todas nuestras situaciones se nos arreglen, pero que se arreglen solitas. Que de una manera mágica se arregle todo. Pero el no desmayar, el no caer en el desaliento, el no quedarnos estancados, es un asunto de responsabilidad espiritual. ¿Y por qué se lo digo? Porque en el verso 14, David dice, espera. Verso 14 dice, espera. ¿A quién? ¿A quién debemos esperar? Espera, aguarda a Jehová. Espéralo. Y a nosotros no nos gusta esperar. Hermano, la esperanza cristiana, la esperanza bíblica, es el resultado de alguien que ha decidido creer. Amén. Esto es una decisión de creer. En esta situación que usted está viviendo, en esta situación difícil, usted tiene que tomar la decisión de creer. Esto no es un asunto de que un día me reúno en una iglesia, me dan una palabra y eso de una manera mágica todo va a cambiar. No, usted tiene que tomar la decisión de creer. Porque le voy a decir una cosa, y es que esos pensamientos de desánimo, apenas que usted salga de aquí, lo van a abordar nuevamente. Amén. Ay, pastor, usted le falta fe. Es más, te voy a decir, ni siquiera van a esperar que tú salgas de aquí. Aquí mismo te van a saltar esos pensamientos. Amén. Pero ¿saben cuándo ellos no tendrán fuerza? Cuando se enfrentan a alguien que ha decidido de verdad creer. Amén. Y va a llegar el desaliento y te va a decir, sí, muy buena palabra, pero ¿sabes qué? A ti no se te van a abrir las puertas más. Ay, ¿qué? ¿Y qué? ¿Verdad? A mí no se me van a abrir más las puertas. Cuando tú tienes que decirle, yo he decidido creer en la bondad de Dios. Su bondad viene. Su bondad viene para mí. Su bondad viene para mí. Sí, pero has cometido muchos errores. Su bondad viene. Es que su bondad está por encima de mis errores. Que no tienes la capacidad, que te falta esto, que no tienes lo otro, que mira que tú pareces que estás perdido en la vida. He decidido creer. No me importa. Di lo que tú quieras. He decidido creer. He decidido esperar en Él. La esperanza bíblica, hermanos,
Es el resultado de alguien que ha decidido creerle a Dios. Amén. A veces pensamos que la unción que está aquí adentro, la gloria que está aquí adentro, me va a hacer inmune. Sí, pero ¿es que tú vas a salir? Y dice el desaliento, allá afuera te espero. Hay otros que el desaliento es tan descarado que dice, guárdame una silla ahí al lado tuyo. Y acá la palabra le está diciendo por un lado al varón, a la hermana, la palabra le dice una cosa y el desaliento le habla ahí por el otro lado. Le está diciendo, nada va a cambiar. Hermanos, el no desmayar es un asunto de responsabilidad espiritual. ¿Sabes qué más dice? Esfuérzate, esfuérzate. Pero sabe, Dios fortalece a aquel que está decidido a resistir. Amén. Porque le vas a decir, Dios fortaléceme, pero yo no quiero. Dios fortalece al que está realmente decidido a resistir. No es con mi fuerza, Señor, yo quiero resistir. Ayúdame, de verdad quiero resistir, de verdad quiero levantarme. Pero hay gente que su deseo de resistir es, como dicen los muchachitos, eso es de embuste, embuste. Dios fortalece al que ha decidido, que quiere resistir en Él. Y es cuando vienen sus fuerzas para nosotros. Mire, algo más, y es que David dice, aliéntese tu corazón. Y ese aliéntese tu corazón es cuando, además lo hemos visto en muchos salmos, cuando tienes que predicarte a ti mismo. Porque vas a salir de aquí y la predicación cada vez será algo más lejano en ti. Pero llega el momento en que tienes que predicarte a ti mismo. Y dice, aliéntese tu corazón. Cuando tienes que predicarte a ti mismo sobre la victoria cuando todo apunta a derrota. Amén. Cuando el panorama es tan difícil que todo apunta a tu derrota y dice, no hay posibilidades para mí. Tienes que predicarte a ti mismo. Hemos escuchado aquí muchos mensajes de cómo hablarle al alma. Y decirle al alma, alaba a Dios, espera en Él, confía en Él. Porque la posibilidad de desmayar está ahí siempre latente. Esta parte del mensaje nos habla de cómo pelear contra esto. De cómo luchar contra esto, hermano. Esto tiene que ser algo intencional en nuestra vida. Realmente tiene que ser algo muy intencional. Quisiera que, bueno, aquí está el verso. Pero mire cómo concluye esto. Dice, sí, espera a Jehová. Comienza diciendo, aguarda a Jehová. Y termina diciendo, sí, espera a Jehová. La perseverancia no es algo natural, hermano. La perseverancia no es algo natural y sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando todo es difícil, perseverar no es lo primero que viene a nuestra vida. Lo primero que viene a nuestra vida es desmayar. Amén. La perseverancia es un milagro. Es un milagro de Dios. Pero es un milagro que solo pueden ver aquellos que han decidido mantenerse creyendo en el Señor, creyendo que verán su bondad en medio
de la dificultad. Amén. Es un milagro que comienza con nuestra determinación de seguir creyendo. Realmente es así. Ahora, hermanos, porque esperar, por eso concluye David con el esperar, porque esperar a Dios es lo que va a producir que venga una respuesta en el tiempo propicio del Señor. Amén. Si podemos esperar en Él, si podemos esperar en su bondad, eso hará que la respuesta de Dios venga en el momento propicio, no más allá, no antes, tampoco después. Alguien dijo, Dios no anda deprisa, pero siempre llega a tiempo. A nosotros nos gustaría de que Dios siempre andara deprisa, que Dios tuviese unas agencias de correo para nuestras respuestas espectaculares. A nosotros nos gustaría que Dios tuviese envíos full para nuestra vida, envíos extra rápidos para nuestra vida. Así como cuando queremos algo de una tienda y lo queremos ya, le damos envío full o envío extra rápido. Y eso tal vez el mismo día o al día siguiente ya está allí. Pero no, cuando podemos esperar su bondad, su manifestación vendrá en el tiempo propicio, en el tiempo perfecto. Amén.